Este de aquí es el mejor portátil del mundo para la gran mayoría del mundo. Bien, y es que este es el nuevo MacBook Air con Apple Silicon M3, el procesador recién renovado de Apple que incorpora ya este nuevo MacBook Air, en mi caso el modelo de 13 pulgadas. Y mira, para mí, por ejemplo, hablando de diseño, se trata de un MacBook que es ideal, porque sí, es cierto que mantiene el diseño del MacBook anterior, es decir, tenemos una pantalla de 13 pulgadas, tenemos un notch en la pantalla y tenemos también un total de 2 puertos USB tipo C Thunderbolt 4 en uno de sus laterales junto con el conector de carga MagSafe, y sí, en el otro lado encontramos el conector de Jack 3.5. Entonces es cierto que a nivel de diseño mantenemos el mismo diseño que la generación anterior, pero se trata de un MacBook que es muy ligero y un MacBook que para mí lo convierte en, sin lugar a dudas, la mejor opción para aquella persona que pueda estar buscando la mayor versatilidad sin renunciar a potencia, porque ahora te hablaré de ello, pero teniendo un portátil totalmente versátil para transportarlo, porque al final tiene un peso de tan solo 1,240 kg para este modelo de 13 pulgadas, que hace que sea sumamente cómodo de llevar en una mochila, en un bolso o tan sencillo como en una funda para portátil. Realmente es muy, pero que muy cómodo de moverte con este portátil encima porque pesa sumamente poco. Y por cierto, a nivel de diseño, es cierto que la cámara FaceTime que incorpora es la misma que la generación anterior de 1080 en cuanto a su resolución, pero ojito, porque esta nueva cámara de FaceTime incorpora el procesado de audio para poder limpiarlo, es decir, es capaz de aislar tu voz por completo para que puedas tener una videollamada mucho más nítida en cuanto al sonido se refiere y que no se cuelen ruidos del exterior. Algo que sin duda puedes llegar a agradecer porque a fin de cuentas un portátil es precisamente para trabajar fuera de casa y por tanto aislarte en las videollamadas, que hoy todos hacemos videollamadas, es algo muy interesante. Por eso, como te decía, a nivel de diseño creo que es la mejor opción sin duda para la gran mayoría de personas del mundo. Es verdad que tenemos también el MacBook Air con 15 pulgadas que deberías de valorar, principalmente creo yo, en mi opinión, si en casa no tienes un monitor. Y ahora te hablaré de eso porque, como te decía antes, no solo es el portátil más versátil que tiene Apple hoy por hoy, sino es también un portátil súper capaz y súper potente gracias al Apple Silicon M3, así que hablemos de él. Vale, y un punto importante en potencia es que sí, el MacBook Air, a diferencia del MacBook Pro, aunque este último también monta el M3, el MacBook Pro tiene ventilación activa, es decir, este MacBook Air no tiene ventiladores en su interior y por tanto puede llegar a pasar que en los momentos de máxima carga de trabajo para el procesador baje un poquito la potencia para conseguir disolver el calor de dentro de este ordenador, es decir, para que no se dañe ninguno de los componentes. Pero eso no quiere decir que no vayas a poder hacer casi cualquier cosa con este portátil. Es más, vas a poder editar vídeo en 4K, editar fotografía, editar lo que necesites y por supuesto vas a poder hacer todo eso gracias a la potencia del M3. Sí, este en concreto es el más básico. Yo he elegido el modelo 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU y también 8 GB de memoria RAM, pero lo puedes configurar en 8 núcleos de CPU del procesado, 10 núcleos de GPU de los gráficos y hasta 24 GB de memoria RAM, lo cual, por ejemplo, si eres un usuario que va a hacer un poquito más allá de lo que hace la inmensa mayoría o vas a editar vídeo casero de una forma quizá más continuada, te recomendaría hacer un pequeño salto, sobre todo en memoria RAM. Y sí, yo he elegido para este vídeo el modelo de 256 GB de almacenamiento, pero no te lo recomiendo en ningún caso. Es verdad que han corregido la velocidad de escritura en estos discos y ya no pasa como modelos anteriores que en los 256 la tasa de escritura era menor. No, eso lo han corregido, pero no te recomiendo 256 GB porque a mí, para un uso incluso cotidiano, se me hace un poco pequeño. Es verdad que hoy en día todos tenemos iCloud, Dropbox o cualquier otro servicio de nube, pero tener al menos 512 GB de almacenamiento local creo que es súper útil para el día a día porque todos manejamos constantemente o fotos o vídeos de nuestra vida. Por tanto, creo que esos 512 GB son más que suficientes para poder empezar
pero menos no sería recomendable, al menos bajo mi opinión. Y la gran novedad de este Apple Silicon M3 en este MacBook Air es que ahora vas a poder conectar hasta un total de 2 monitores a través de sus puertos Thunderbolt 4.0. Eso sí, ten en cuenta un pequeño dato, y es que, ojo, si quieres tener 2 monitores conectados en simultáneo, vas a tener que cerrar la tapa de tu MacBook Air. Por tanto, no podrías llegar a tener, incluyendo la tapa, un total de 3 pantallas. No, máximo 2 pantallas y la del portátil cerrada. Entonces, ¿por qué creo que es el mejor portátil también en términos de potencia para la gran mayoría del mundo? Mira, hoy por hoy la inmensa mayoría del mundo, me atrevo a decir el 90% de los usuarios, esto me lo estoy inventando, pero es lo que pienso, utilizan un ordenador para usos absolutamente cotidianos, es decir, navegar por internet, uso doméstico en cuanto a la contabilidad del hogar, ver vídeos en YouTube, ver contenido multimedia en plataformas, editar fotografías caseras o incluso editar fotografías algo más profesionales a través de Lightroom, Photoshop o cualquier otra herramienta, o edición de vídeo más casero. En definitiva, que lo que hacemos son usos cotidianos, pero yo, por ejemplo, he estado editando vídeo que he subido luego a Reel. En otras ocasiones con los M2, incluso con los M1, he utilizado estos ordenadores para editar vídeos directamente para YouTube. Mi amiga Judith edita directamente con su MacBook Air todos los vídeos de su canal. Y sí, he estado también incluso editando fotografía con Photoshop utilizando la inteligencia artificial de Photoshop, la inteligencia artificial generativa, con la que puedes incluso eliminar fondos, crear imágenes de una forma súper fluida y súper nativa. Y eso al final he podido hacerlo con este MacBook Air M3 sin ningún problema. Por eso, como digo, creo que este portátil es perfecto para la gran mayoría de usuarios. Vale, ¿y qué hay de la pantalla? ¿Por qué me resulta una pantalla tan buena? Mira, al final tenemos una pantalla que es Liquid Retina, una pantalla que tiene tecnología IPS y que tiene tecnología LED. De hecho, su resolución es de 2560 por 1664 con una densidad de píxeles de 224 píxeles. Esto se traduce a que a fin de cuentas tiene 1.000.000 de colores, lo cual hace que sea inapreciable para el ojo humano y que al final tú detectes que la calidad de la pantalla es bestial. Y de hecho tiene incluso 500 nits de brillo que te va a permitir poder trabajar de forma correcta en el exterior sin necesidad de hacer malabares, porque como ya sabes, al final un portátil es para trabajar también fuera de casa o fuera de un entorno controlado. Pues bien, con este MacBook Air no vas a tener ningún problema. La pantalla se ve verdaderamente de escándalo, incluso en el exterior a plena luz del día. Pero si me tengo que quedar con algo que realmente parece que sea brujería, es con la batería. Mira, este portátil tiene una batería que es inagotable, literalmente como suena, parece que sea infinita. Tiene una batería que podemos cargar mediante carga rápida de hasta 70 vatios, aunque eso sí tendrás que elegir ese tipo de cargador en el momento de la compra porque no es con el que viene de partida. Realmente, como te digo, lo importante es la autonomía que te ofrece porque a fin de cuentas tienes un total de 18 horas de reproducción según lo que dice Apple. Según lo que yo te puedo decir es que no lo he calculado, no he puesto el crono, pero te aseguro que es absolutamente cuestión de magia la sensación que te aporta el poder salir todo el día de casa a trabajar con tu MacBook Air con Apple Silicon M3 y no preocuparte ni lo más mínimo por la batería y llegar a casa aún disponiendo de cierta batería para poder seguir trabajando. Es una verdadera locura. Vale, por tanto, conclusión, ¿realmente es el mejor ordenador para la inmensa mayoría de los usuarios? Pues bien, yo pienso que sí, porque su precio de 1.299 euros de partida, que sería este modelo que tengo yo aquí ya con Apple Silicon M3, hace que tengas un portátil totalmente versátil, totalmente ligero, totalmente capaz y que para la inmensa mayoría de usuarios que, vuelvo a repetirte, podemos hacer trabajo en Excel, en Word, en PowerPoint, navegar por internet, consumir contenido multimedia en plataformas, editar vídeos de forma casera, manejar nuestras fotos de nuestro día a día o de nuestra vida y nuestros recuerdos, editar esas fotografías y utilizar aplicaciones como Final Cut o Photoshop con inteligencia artificial de una forma totalmente fluida y totalmente natural. Por tanto, como digo, para mí, más o menos para el 90% de los usuarios, sería
el portátil más acertado en cuanto también a relación calidad-precio que tiene Apple, porque me parece que es brutal. Y sí, al final las 13 pulgadas las puedes complementar teniendo en casa un monitor y pudiendo conectar este portátil al monitor para utilizarlo o bien en casa de una forma más de sobremesa, entre comillas, o de una forma súper portable cuando salimos de casa. Y ahora sí, antes de irme, déjame que te recuerde que en la descripción de este vídeo tienes el enlace a la comunidad VIP que tenemos en Hiro Hiro, para que puedas ir y echarle un ojo como el que le puedes echar a este vídeo que te dejo por aquí, que según el algoritmo de YouTube te va a encantar y yo le haría caso. Y también te dejo este por aquí, que creo yo que también te puede gustar porque va acerca del MacBook Air de 15 pulgadas. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!